Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, muy buenos días. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Aquí, como siempre, Sia Qianyu. Vamos hoy a conocer, a partir de la página 147 de este capítulo número 14, titulado Soacha, del libro El caso Klein, de la autora, escritora colombiana Olga Bejar, que trata sobre el origen del paramilitarismo en Colombia, perteneciente de toda esta gama, este tema, este contenido, a la literatura de la realidad, a la historia de Colombia. Entonces, comencemos. Mi discurso era: siempre adelante, ni un paso atrás. La frase de mi papá, original de José Antonio Galán: ni un solo paso atrás, siempre adelante, y lo que ha de ser, que sea. Pero, ¿quién me antecedió en el uso de la palabra? Gabriel Rosas, que habló a nombre del nuevo liberalismo, remató con eso y me dije: tengo que cambiar el final del discurso. Entonces escribí la frase a mano para tenerla clara en ese momento. Y quiero pedirle al doctor César Gaviria, en nombre del pueblo, en nombre de mi familia, que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre y que cuenta con nuestro respaldo para que sea usted el presidente que Colombia quiere y necesita. Porque el lema de campaña de mi papá era: el presidente que Colombia quiere, el presidente que Colombia necesita. Y así cerré el discurso. Gaviria dice que él no había dormido en 48 horas y que cuando yo dije eso, no oyó nada ni entendió nada. Él se fue a dormir y al día siguiente, cuando se despertó, fue que captó la dimensión de lo que ya yo había dicho. Después del entierro no sabíamos qué íbamos a hacer. Acabábamos de trastearnos al nuevo apartamento. Se había hecho una obra adicional para extender su estudio y su biblioteca. Entonces la ilusión del estudio, la biblioteca, para nosotros desbaratar ese apartamento fue terrible. No pude volver al colegio porque Escobar dijo: ahora vamos por las familias. Yo me graduaba en noviembre, no pude hacer mi práctica, me tocó mandar los trabajos para terminar el año. El canciller, que era Julio Londoño Paredes, llamó a mi mamá: estoy autorizado por el presidente Barco para ofrecer la embajada en Yugoslavia. Mi mamá le dijo: no, tal vez paso. Entonces le ofrecieron la embajada en la UNESCO. Eso sí le llamó mucho la atención a mi mamá, primero por el sitio, París, pero también por ser un organismo de Naciones Unidas. Los temas de cultura, de educación, de comunicación, la cultura para la paz. Viajamos el 29 de octubre de 1989, Bogotá, París. Fueron momentos durísimos llegar en invierno con ese frío gris, porque París es muy gris en época de otoño. Las hojas caídas más el sentimiento de dejar todo en Colombia, fue un invierno muy triste. Y se nos vino después el secuestro de Maruja Pachón, que fue lo que hizo reaccionar a mi mamá, porque ella estaba muy deprimida y el secuestro de Maruja como que la sacudió y se volvió una razón de vivir, de salir adelante y sobreponerse a todo, sacar a Maruja viva del secuestro. Viajó a Colombia y nosotros solos en París con Alberto Yamizar, el esposo de Maruja, se preguntaban: ¿qué hacemos? ¿Qué se nos ocurre? Que Colombia los reclama, una campaña de esas. Entonces pusieron a hablar a medio país. Hablaron con Hernando Santos, con Turbay, que estaban muy negativos. Hernando decía: yo ya estoy preparado para que me boten el cadáver de mi hijo en la puerta de mi casa. Y dice Alberto: espérese, algo se puede hacer. Y él: no, es que usted no sabe cómo son esos tipos. Le decía Hernando Santos: nosotros habíamos vivido lo de mi papá, los atentados a Villamizar, Enrique Parejo, Rodrigo Lara y Hernando Santos le decían:
usted no los conoce, usted no sabe cómo son. Entonces mi mamá se puso brava. Hernando, cállese y oiga a Alberto, escuche lo que tiene que decir. Y lo dejaron hablar. Alberto fue trazando el camino para todos esos contactos y lograr la liberación. No se pudo dar lo de Diana Turbay, pero Francisco Santos se salvó. Se salvaron Maruja, Azucena, Líbano y todo fue con el cura García Herreros que hizo de puente. Duele la historia de los Galán, un símbolo de lo que pasaron tantas familias, Antequera, Cepeda, Jaramillo, Pizarro y muchas otras, la mayoría de ellas anónimas. La triste conclusión de unos cursos que tenían un supuesto objetivo y desencadenaron una estela de muerte y de destrucción de una generación de valientes y de grandes intelectuales. Han pasado más de 20 años. Ahora Juan Manuel Galán, como muchos de los hijos de estas víctimas, ha podido rehacer su vida, pero los recuerdos de infancia y de adolescencia siguen allí indelebles. Me acuerdo de haber oído sobre Jair Klein antes de que mataran a mi papá. Cuando aparecieron los famosos videos, esos de los entrenamientos, eso fue un noticionón. En el Congreso hicieron debate y los presentaron. Me acuerdo de Barco y de Maza. Márquez hablaba de todo eso. Se informaba sobre los escuadrones, de la muerte, de la Unión Patriótica, porque claro, en esa época mataron a Jaime Pardo Leal, Antequera, todos de la Unión Patriótica. Mi papá tenía un afecto especial por ellos, se llevaban bien. Mi papá quería que la UP le fuera bien, que tuviera éxito y salieran adelante, precisamente para demostrar que las FARC no eran el camino. El camino era la política, con las instituciones. Él le apostó mucho a eso y a todos los esfuerzos del presidente Barco en ese sentido. Como pasó con otros crímenes, la investigación de Galán tuvo muchos contratiempos, pero primero se acusó a un hombre inocente, Judith Hasbun, luego se comprobó que era lo que hoy se denomina en Colombia un falso positivo y empezaron a aflorar otras informaciones que permitieron condenar al ex senador Alberto Santofimio Botero y procesar a Miguel Maza Márquez, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Los autores materiales están todos muertos, pero para Juan Manuel Galán está cerca el momento de que todos los que están vivos paguen por el crimen. Pieza fundamental fue el lugarteniente de Escobar, Popeye, que confesó haber participado en la muerte de mi papá y por su propia confesión lo condenaron. Nadie dijo, Popeye es culpable. Él mismo confesó que él consiguió la plata y ayudó a traer el arma. En el complot para asesinar a mi papá hubo 4 frentes, 4 piezas clave. Una, el narcotráfico, en donde estaba el cartel de Medellín, Pablo Escobar Rodríguez Gacha, por toda esa historia y esos antecedentes que hemos contado. Pero también el cartel de Cali, que es una cosa nueva para nosotros con los años. He llegado al convencimiento de que el cartel de Cali tuvo mucho más que ver con el asesinato de mi papá que el de Medellín. De hecho, tengo la versión de que hubo una gran convención mafiosa en una especie de tregua momentánea. Se reunieron estos mafiosos para analizar el tema de mi papá y yo creo que hubo unanimidad, una decisión mayoritaria de que a mi papá había que matarlo porque iba a llegar a la presidencia de la República. En su libro Noticia de un secuestro, García Márquez hace el recuento de una conversación que tiene Alberto Yamizar y Escobar el día que éste llega a la cárcel de la Catedral y Escobar le cuenta detalles diciéndole, yo me opuse a esa decisión, pero que en vista de que todos estaban de acuerdo la decisión se tomó. Algo así, dijo Escobar. Eso deja ver que hubo algo muy amplio del narcotráfico, de la mafia reunida para tomar esa decisión, que no la tomó solamente Escobar o Rodríguez Gacha, que no fue una decisión de un narcotraficante loco, violento, como quieren pintarlo en la defensa de Santofimio, que nadie influía en la mente de Escobar.
Eso fue una decisión a gran escala como en una asamblea del narcotráfico y ahí estuvo el cartel de Cali. Los de Cali le estaban apostando a eso porque sabían que les convenía, sabían que era un gana-gana para ellos porque sabían que la muerte de una figura de la envergadura de mi papá iba a direccionar todo el poder de persecución del Estado hacia Medellín, que Escobar iba a ser declarado culpable, pero además Cali y Medellín estaban librando una guerra muy costosa, violenta, sangrienta. Entonces Cali no solamente se quitaba esa guerra de encima, porque se quitaba al enemigo. El Estado le iba a pelear esa guerra, sino que además se iba a librar de la competencia del cartel de Medellín, que era considerado violento porque los de Cali eran considerados los empresarios que todo lo hacían con plata y con corrupción, pero que nunca utilizaban la violencia como método mafioso para imponer sus intereses. Maza es una ficha clave de esa decisión, porque como él venía de la policía, desde allí había tejido nexos con Santos, con el bajo mundo, pero en el DAS se volvió una ficha clave para el cartel de Cali. Por eso, la guerra de Escobar con Maza. Maza decía, pero ¿cómo me van a acusar a mí de aliarme con Pablo Escobar para matar al doctor Galán? Eso es ilógico, es incoherente. Si Escobar me quiere matar a mí, ¿cómo me voy a aliar yo con él? Pues lo querían matar porque era de Cali y estaba en guerra Cali y Medellín. Yo sostengo que la muerte de Galán le convenía mucho más a Cali. El segundo frente es el paramilitarismo del Magdalena Medio. ¿Cómo están conectados ambos? ¿Cómo están conectados ambos? Pues el narcotráfico siempre buscó un brazo armado para defender sus intereses de la guerrilla y de otras fuerzas. Esa experiencia y esa lección las vivieron los Ochoa, cuando el secuestro de Marta Nieves Ochoa, y crearon el MAS, Muerte a Secuestradores. Se dieron cuenta de que tenía que defenderse y tener brazo armado porque la guerrilla empezó a atacarlos, a secuestrarlos y a acosarlos. Entonces, esa supuesta guerra antisubversiva contra las UP fue un poco eso. Era el territorio de Rodríguez Gacha y el trabajo que hacía Maza junto con otros, pero principalmente él, en buscar voltearle ese aparato militar al cartel de Medellín y traérselo al cartel de Cali para proteger sus intereses y la guerra que estaban librando contra Medellín. Todos los autores materiales de la muerte de mi papá salen de ahí, de esos grupos que entrenó Jair Klein, del Magdalena Medio, donde estaban Henry Pérez, Rueda Rocha, Rueda Silva, todos esos tipos que fueron también los asesinos de Teófilo Forero. Fue el mismo grupo con el mismo modus operandi que asesinó a mi papá, en donde está el teniente del ejército Carlos Humberto Flores Franco. Él les entregó los carnés del B2 de inteligencia militar y después los escondió en el barrio Galerías durante varios días, mientras pasaban todos los operativos iniciales de capturas y de investigaciones que hacían las autoridades. Está prófugo de la justicia, tiene orden de captura por varios crímenes, entre ellos el de Teófilo Forero. Lo incoherente, lo absurdo de la justicia es que lo condenaron por la muerte de Teófilo Forero y lo absolvieron de la de mi papá, cuando son los mismos hechos y el mismo modus operandi. Lo absolvieron en primera instancia. El Tribunal de Cundinamarca confirmó la absolución en segunda instancia y ahora nosotros acabamos de interponer la demanda en casación. El tercer frente, los intereses políticos de algunos liberales, ese grupito que se menciona, y el cuarto frente son los organismos de seguridad del Estado, donde, estando el DAS representado por Maza, todo eso por detrás del DAS, algunos miembros del ejército que tenían connivencia con los paramilitares, como el teniente Flores, que expidió los carnés que escondió al grupo de asesinos materiales, y la policía, que ahora, a raíz del juicio de Maza,
Se han descubierto los nexos de la policía con el cartel de Cali. Por eso se explica que Pablo Escobar tenía como objetivo militar a la policía, porque la consideraba aliada con Cali y él se hacía cuidar del ejército. Por eso en la catedral él pide seguridad del ejército, no permite que la policía se le acerque y paga por la cabeza de cada policía. Popeye le decía en el juicio a Santofimio: usted puede decir que yo soy sapo, pero usted es un torcido porque usted le trabajaba a Medellín y al tiempo le trabajaba a Cali. Estaba en la nómina de ambos al tiempo, o sea que Santofimio asesoraba a ambos carteles. Además, es un eslabón perfecto en la asesoría política que Cali y Medellín estaban buscando. Santofimio les hizo saber a los de Medellín y a los de Cali: Galán es inatajable. Ustedes tienen que tomar la decisión de eliminarlo porque va a llegar a la presidencia y a todos ustedes los va a extraditar. Tiene toda la lógica del mundo. Aunque el país entero estaba siendo lastimado por esta máquina criminal, Soacha, por casualidades de la vida, volvió a ser el escenario de una inusual masacre. Un avión de Avianca explotó en el aire y sus restos fueron a caer por miles en un terreno de la zona rural de ese municipio. Habían pasado solo 3 meses y 9 días desde el magnicidio de Galán, cuando decenas de familias lloraron a sus seres queridos que habían literalmente volado en pedazos. Sobre la autoría de este crimen no han quedado dudas. Fue ordenado por el cartel de Medellín con el supuesto objetivo de aniquilar al sucesor de Galán, César Gaviria Trujillo, quien aparentemente cambió de itinerario a última hora. El avión estalló por la acción de una bomba explosiva cuya confesión, se dice, fue diseñada por instructores extranjeros en la zona del Magdalena Medio para Juan Manuel Galán. El crimen de su padre y el estallido del avión de Avianca están íntimamente ligados. Mucha gente no ha entendido bien por qué declararon crimen de lesa humanidad el de mi papá. Algunos eminentes juristas que dicen es que Galán, por importante que fuera, no tienen por qué declarar el crimen como de lesa humanidad. Nadie pretende que lo declaren por su importancia, sino porque cumple las dos condiciones sine qua non para que un crimen sea declarado de lesa humanidad: que haya masividad y sistematicidad. Entonces, así como hubo un intento masivo y sistemático de exterminar a la UP, lo propio ocurrió con el nuevo liberalismo. Por eso no son hechos aislados el asesinato de Lara, el atentado a Parejo, el atentado a Villamizar, el asesinato de varios concejales del nuevo liberalismo en Antioquia, en Urabá, en el Magdalena Medio, el secuestro de Maruja, el avión de Avianca que iba a abordar César Gaviria, que ya era candidato en nombre del nuevo liberalismo, era para matarlo a él. Por eso, el crimen de mi papá y lo del avión de Avianca, como hechos que están ligados a eso, los declararon crímenes de lesa humanidad. Por ser sus alumnos y por tratarse de bombas que se enseñaron a fabricar durante entrenamientos en el Magdalena Medio, se ha mencionado a Jair Klein y a sus instructores como los que impartieron las enseñanzas que convirtieron a estos hombres en los peores criminales que haya conocido Colombia. Aunque directamente nunca fue acusado por estos crímenes, Klein es claro al explicar una y otra vez que cuando decidió organizar los cursos en Colombia, solo tenía en mente ayudar al Estado, al gobierno, a derrotar a la subversión. Hoy, con profunda tristeza, lo analiza así: yo fui a entrenar personas para defender en contra de los que quitan vidas. Y esa misma gente que yo entrené terminó quitando vidas, muchas de ellos inocentes. Yo no fui a eso. Y nunca. Bueno, hasta aquí vamos a terminar en esta página 153.
En el próximo video continuamos leyendo lo que sigue adelante de este capítulo 14 titulado Suacha. Muchas gracias y que tengan un hermoso día. Hasta pronto.